Hola amigos, ¿cómo están? Sean ustedes bienvenidos a una nueva entrega de mi podcast, de mi programa Enrique Espiritual. En este canal yo les voy a hablar acerca de las creencias mágicas que existen en la cosmovisión, en este caso latinoamericana, y espero que les guste. El día de hoy les estoy grabando desde Vietnam, un lugar llamado Ninh Binh. A mis espaldas está un complejo de casas, habitaciones que también son rentadas a los turistas. Pero bueno, antes que nada, comencemos. ¿Alguna vez te ha sucedido que mientras llegas a un sitio, a un lugar, sientes que ese sitio es como dominado por alguna entidad, alguna energía extraña, alguna situación rara? Eso pasa en situaciones, por ejemplo, en templos abandonados, cementerios, que sientes una vibra extraña, ¿saben? ¿Qué hay si te dijera que esto se repite, pero no solamente en sitios como cementerios, como bosques? ¿Qué hay si te dijera que esto se repite en zonas? ¿Cómo puede ser una zona? Por ejemplo, países. Yo tuve una experiencia la cual te la voy a compartir para que me escuches y me puedas dar tu opinión de acerca de esto que viví. En mis múltiples viajes, que no han sido tantos, pero yo les quiero hablar de una especie de energía con la que me he encontrado en cada sitio. Cabe mencionar que he tratado de visitar muchos países, pero pasa algo extraño. Es que en estos países es como si cada que yo llegara a esos sitios, algo diferente, como si fuera una entidad diferente, los gobernara. Es muy extraño porque la primera vez que me moví de mi país fue a Canadá. Entonces, cabe mencionar que yo tengo la habilidad de hacer viajes astrales, ¿no? Entonces, normalmente esto sucede con, una serie de procesos que tengo que hacer para que pues, yo pueda lograr esto, ¿no? En el proceso, cuando estaba justo en ese país, al principio presencié como situaciones de mucho estrés, ¿no? Entonces yo no podía como concentrarme y hacer la rutina para hacer el viaje astral, ¿no? Cuando lo logré, como 2 meses después, cuando logré como estabilizarme y sentirme como mejor, comencé a, ¿cómo decirlo? A volver a empezar estas prácticas. Pero pasó algo curioso. Cuando yo estaba justo en el momento en el que puedo desprenderme de mi cuerpo, pasó algo muy extraño. Y es que en México, cuando yo normalmente hago este tipo como de viajes astrales, somos los mexicanos, se los voy a explicar así. Los mexicanos somos como cuidados por algo que domina la parte latina, como si fuera una deidad, una entidad, algo. No sé cómo se los puedo explicar, pero es como si estas situaciones, ¿cómo decirlo? Como deidades, estuvieran dispersadas por todo el mundo. Y se los voy a explicar. Cuando yo me encontraba ahí, yo me acuerdo que yo tenía una como visión con una entidad. No pude verla, pero la sentí muy familiar. La sentí como... Pude identificar que era una entidad latina, porque yo me sentía mucha familiaridad. Cuando al momento de hablar con esta entidad, era como si fuera una abuela, como si fuera una mujer mayor, madura, muy sabia, como que apapachadora, amorosa. Y yo me acuerdo que en el astral yo me comunicaba con este ser. Y yo le decía que por qué me había sentido. Yo le preguntaba más de las cosas terrenales. Yo le preguntaba que por qué me sentía de ese estilo, por qué me sentía triste, por qué me sentía como que en ese momento tenía una situación de monetaria que no me alcanzaba. Yo le preguntaba más por situaciones como, ¿cómo decirlo? Como terrenales, si lo puedo llamar así. Y esta entidad me dijo algo que hasta hoy día me ha dejado muy choqueado. Ella me dijo: hijo, es que ahí donde estás yo no te puedo cuidar. Yo solo te puedo cuidar en esta zona como de México, de acá, de Colombia, Chile. Pero yo, donde tú estás muy lejos y yo no te puedo cuidar. Entonces en ese momento yo empecé a entrar mucho pánico y hagan de cuenta que esta visión con la entidad latina, yo lo llamo así porque es la única forma que tengo para expresarles esto. Como que se desvaneció, como si fuera humo, se desvaneció. Y yo paso un siguiente plano a encontrarme en mi alcoba en Montreal, en Canadá, donde estaba.
Entonces cuando yo estaba en Montreal, Canadá, me despierto, o sea, obviamente me despierto en el viaje astral ahí. Era como si yo estuviera en una ilusión viendo a la madre. Yo digo que era como una anciana sabia, una chamana. Y cuando se disuelve, yo de repente estoy en mi habitación y yo lo que hago, el departamento donde yo vivía tenía ventanales muy grandes. De techo a piso eran las paredes, ¿no? Una gran sección de mi departamento tenía, toda esa sección era de vidrio. De vidrio, de ventana. Entonces yo me acuerdo que astralmente yo me acerco a las ventanas y me asomo hacia arriba, hacia el cielo, porque algo me llama mucho la atención. Al momento en el que yo me asomo y veo arriba, yo veo una silueta extraña, gigante, en el cielo. ¿Saben cómo? Como si esta entidad estuviera, nosotros fuéramos una especie de hormiguero. Y el humano cuando limpia el hormiguero, ya saben, como si las hormigas pudieran presenciar al humano cuando está limpiando el hormiguero. Siguiendo esta lógica de que hay entidades que custodian zonas horarias, si lo puedo llamar así, países enteros, ¿no es curiosidad que existan culturas y dioses en culturas que no se repiten? Por ejemplo, ¿por qué en la India no se repite una imagen parecida a la de Jesús? ¿Por qué en el antiguo Egipto no se repite una figura parecida a los dioses indios? Ese tipo de cosas. Es como si el mundo fuera repartido por una especie de entidades superiores a nosotros. Esto puede ser una coincidencia, quizá. Pudo haber sido incluso hasta un sueño y yo lo pude haber confundido con un viaje astral. Pero les voy a explicar. Pasó mucho tiempo después, yo regresé a México, me estabilicé, estuve súper bien. Nunca olvidé esa experiencia. Pero ¿qué pasa? Después me fui a viajar a un lugar que se llama Ámsterdam. Ámsterdam es un lugar como que pues, ustedes saben, muy frío, donde es una locura ese país. Está lleno de el barrio rojo y lleno de unas excentricidades que si yo les cuento hasta no me creerían. Me pasó una situación muy extraña. Y es que yo fui a ese lugar porque yo quería visitar a un concierto. O sea, fue un concierto muy grande. Tuve que llegar a Ámsterdam y después tuve que ir a otra zona que se llama Brul. Sí, en Boom, lo siento, en Países Bajos. Entonces, yo fui a un concierto muy grande llamado Tomorrowland. ¿Qué sucedió ahí? Tú para ir a ese concierto tienes dos opciones para dormir. El concierto dura 4 días. Entonces tienes dos opciones para dormir. Una de ellas es rentar pequeñas acomodaciones que pues al tipo de cambio comparado con México es muy caro. Entonces una habitación de los 4 días te puede salir en 35,000 pesos. O sea, sí, es una locura. Más la entrada del concierto que te sale en otros 30,000 pesos. O sea, básicamente estarías gastando como unos $3,000, $3,500. Entonces es una locura. Más lo que vayas a gastar ahí. Entonces no hay forma en la que personas como que decidan quedarse como que en acomodaciones más cómodas, si lo puedo llamar así, y quedarse ahí, ¿no? ¿Qué sucede? Mientras yo estoy en el concierto, al concierto acuden como unas 500,000 personas. Es uno de los conciertos más grandes del mundo. Sucedió algo. Cuando yo llegué ahí, es normal que sientas bajones de energía porque la acumulación de gente es enorme. Entonces es normal y yo ya iba preparado para eso, haciendo los trucos que les enseño, cubrirse el estómago, la cabeza, protecciones de ese estilo. Pero pasó algo muy raro. Cuando yo dormí la primera noche, yo presencié lo mismo. Involuntariamente hice un viaje astral, porque normalmente eso yo lo decido. Si haces viajes astrales en lugares donde hay mucha gente o lugares que no son como aptos o controlados, si lo puedo llamar así, puedes tener como experiencias feas, ¿no? Entonces, en ese momento yo no quería hacer viajes astrales. De hecho, yo tengo un proceso completo para efectuar mi viaje astral. Si quieren saber cómo hacer un viaje astral, tengo una guía en mi canal y la pueden seguir. Si ustedes hacen el proceso debido, ustedes salen al astral. Pero pasó algo muy extraño. Cuando yo estaba haciendo el viaje astral, era como si algo me sacara en automático de mi cuerpo. Sin mi consentimiento. Esa fue otra de las red flags que yo tuve. Cuando esta cosa me sacó de mi cuerpo sin mi consentimiento, lo que yo vi es que cuando yo salgo al lugar del concierto, veo como una entidad se estaba alimentando de la euforia de todos los 500,000 asistentes del concierto. Entonces, esa fue la segunda razón
en la cual yo dije, ¿saben qué? Esto no es normal. Esto no es normal. Hello. Recording a video. Bye. See you. Ok, entonces, ¿en qué estaba? Ya se me olvidó. Ya no me acuerdo. Ok, entonces, cuando pasó esta situación, cuando yo vi esta situación de algo que estaba como chupando algo como vitalidad, no sé si lo puedo llamar así, de las personas que estaban en el concierto. Entonces fue muy extraño porque en el momento en el que yo vi eso, entré igual en mucho pánico y yo me quería regresar a mi cuerpo. Pero otra cosa que red flag que vi es que no me dejaba regresar. Esa cosa es como si me enseñara y me mostrara lo que estaba haciendo. Como ubican esta escena de... Es una película que les hacen así. Eso. Entonces yo en ese momento la pasé pues mal porque era una situación en la cual yo me sentía pues... enojado, pero a la vez impotente porque era algo que yo no controlaba. Y generalmente todos mis viajes, todo eso, yo siempre lo controlo. Ok. Tercera, amigos. Me muevo a mi país otra vez, lo dejo como una mala experiencia. O sea, el concierto lo disfruté, pero como raro. De hecho, hasta me dio diarrea, me enfermé del estómago. Eso es otra señal de que la energía como que no está tan chida. Entonces, por eso yo ya no voy a volver a ir a otro Tomorrowland en mi vida. Pasa el tiempo y me mudo. No, bueno, sí, vuelvo a viajar a otro país llamado Corea del Sur, en Asia. Amigos, lo mismo. Es como si estas situaciones viviéramos nosotros entre planos. No es la primera vez que nosotros tenemos este tipo de historias. De personas que viven entre planos, que nosotros solamente podemos percibir un tipo de plano, mientras coexistimos con otros que no podemos ver. Es de donde vienen las historias de los antiguos que nos hablaban acerca de mundos inteligibles, invisibles, que nosotros solo podíamos percibir por medio del uso de sustancias enteógenas. La situación que vivía en Corea del Sur, yo escalé una montaña muy enorme. Esta montaña, cuando yo la escalo, la tradición dice que tú lo que tienes que hacer es enfocarte y básicamente pedir a una deidad llamada Buda. Cabe mencionar que Buda fue una persona con mucho conocimiento, fue un maestro, un guía. Pero después tuvo, según la tradición, según la historia, hubo múltiples facetas de Buda y a esos son a los que incluso a veces se les pide. Incluso hay unos casos que se habla de los milagros de Buda. Esta situación extraña que sucedió, llegas a la montaña, hablas con Buda, le dices tu intención y subes una montaña que se llama Bulguksa Mountain. La montaña Bulguksa. Básicamente subes la montaña. La montaña es como subir... como si subiéramos nosotros el Iztaccíhuatl en México. Entonces, yo al momento de subir la montaña, pues tienes que ir pensando como que lo que quieres saber. Es como un trabajo interno, como meditación muy ruda. Entonces vas subiendo, vas pensando, analizando. Y al final de la montaña se cree que tú ya vas a saber la respuesta. Otra extraña cosa me sucedió. Cabe mencionar que ese día, después de 2000 metros de altura y 4000 en camino, ¿cómo decirlo? Como en espiral hacia arriba, llegas pues muy cansado. Entonces la situación que yo percibí, no sé si haya sido por el cansancio extremo que tenía o en realidad otra entidad de esta zona se comunicó conmigo. La situación que sucedió es que cuando yo llegué a la punta de la montaña yo había preguntado que cuál era el camino a seguir, que yo me sentía perdido, que yo no sabía qué podía hacer. En eso, cuando llego a la cima de la montaña, algo me dice, Enrique, con una voz como si viniera del cielo, me dice, Enrique, tú bien sabes qué hacer. Entonces yo me quedé así como choqueado y dije, ¿qué está pasando? No sé si esto realmente está pasando o no sé si yo soy el... no sé. Y volví a decir, ¿pero qué tengo que hacer? Y esa voz, la verdad era una voz muy calmante, muy amorosa, me dijo, Enrique, solo sigue tu corazón. Entonces yo pregunté una tercera vez, pero la tercera vez ya no hubo respuesta. Ahí fue cuando dije, sí estaba hablando con alguien, algo me habló. Entonces, ya van 3 situaciones en las cuales me han pasado experiencias muy espirituales con entidades y deidades que dominan ciertas zonas. Después de eso estuve
en un bosque justamente coreano con una amiga. Estábamos viajando y íbamos recorriendo, haciendo como hiking en el bosque. Pasó algo muy extraño y fue la última cosa rara que me pasó en Corea. Y es que ubican estas películas de dragones, cuando los humanos están en la tierra y de repente sienten como aire, como que un dragón llega. De hecho, esto sale en Game of Thrones. Ubican que pasa esto. Y en las películas se ve que como que aire y que se escucha como que son las alas del dragón. Amigos, hagan de cuenta que eso fue lo que viví. Cuando yo estaba con esta chica caminando, platicando, de repente los árboles se escuchó como un aire como que recorría todo. Pero yo le digo a esta niña que era como si el bosque estuviera buscando algo, porque se veía como que y luego les digo porque estaba buscando algo, porque de repente el bosque hizo esto. O sea, no es como un aire normal de que sigue recorriendo y se va. El aire hizo esto. Y de repente. Entonces en eso nosotros, o sea, la chica se espantó mucho, pero yo como soy como más espiritual y todo, yo dije, no, pues cálmate, no estamos haciendo nada malo, estamos en un bosque. Y fue otra de las cosas extrañísimas que me pasó en Corea. Entonces, después de eso, y la última situación extraña que viví, es que después de Corea del Sur, yo viajé hacia un país llamado Japón. Creo que a este punto todos conocemos de qué país estoy hablando, es muy popular en redes sociales. Básicamente, en este país pasó una de las situaciones más extrañas que he vivido en todos estos viajes. Yo me encontraba en una zona llamada Nagano, que esta zona hay unas montañas muy altas y nevadas que se llaman los Alpes japoneses. En la cultura japonesa existen miles de historias acerca de espíritus que pues viven en la naturaleza, ¿no? Y de hecho viven en diferentes lugares y hasta en objetos. Entonces, básicamente, estando y conviviendo con ese tipo de entornos, pues no me presto a creer en estas cosas, escuchar, indagar, porque yo soy muy curioso. Siempre he sido muy curioso y siempre soy muy preguntón. Pasó algo muy muy raro. Cuando yo me encontraba en los Alpes japoneses, yo comencé a hacer contenido acerca de estos espíritus y todo eso. Y hubo una ocasión en la cual yo me encontraba en un bosque. El bosque se llama el bosque de Ochikura. Está en la prefectura de Nagano, en Hakuba. Es como si fuera en la parte intermedia suroeste. Entonces esta zona es como pues, los Alpes japoneses, ¿no? En esa zona existen 5 grandes cordilleras y yo me encontraba en una de las más altas. Se llama Tsugaike Mountain, montaña Tsugaike. Cuando yo estaba grabando en la nieve, me empecé a sentir súper observado, como si algo del cielo, se los juro, me estuviera observando. En ese momento yo sentí una pesadez enorme y yo dije, pero yo ya conocía este tipo de contactos, este tipo de entidades. Y no es como que llegues, lo vuelvo a repetir, no es como que llegues a un bosque y, digas, el espíritu del bosque, lo sientes ¿cómo decirlo? Se los puedo explicar, como que lo sientes aquí, en tu mismo nivel, si lo puedo llamar así. No, amigos, eso, lo que sientes, lo que yo sentí en esas experiencias que tuve, es algo inmenso, algo enorme, algo que yo me sentía chiquito, a ese nivel. Entonces, cuando esta cosa me está viendo y yo estaba en la montaña, en las faldas de la montaña hablando de las historias, me estaba viendo, yo en ese momento yo me tranquilicé y dije, con todo respeto, dirigiéndome a eso, dije, oiga, con todo respeto, no vengo a hablar mal de su cultura, vengo a informar a mi cultura mexicana, que pueda conocer este tipo de paisajes, de lugares, de historias, lo hago con mucho respeto y quiero pedir su permiso. Amigos, así se me fue el miedo, así se me fue la pesadez que yo tenía. Entonces, es sumamente extraño las experiencias que yo he tenido con este tipo de entidades de segundo nivel, que son como yo le llamo. Entonces, si ustedes no habían escuchado de estas entidades de segundo nivel, no sé si soy el primero que les habla de esto, pero existen, amigos, existen entidades de segundo nivel y no me queda más nada que encomendarme a Dios, porque yo es lo que creo, que el patrón es el patrón, ¿saben? Pero puede que existan, como decirlo, no sé si llamarlo así,
y ustedes, las personas religiosas, me perdonarán, pero como dioses menores, que son entidades inmensas, pero no tanto como el creador, ¿saben? Entonces, no sé, ahorita me encuentro en Vietnam, no sé qué experiencias me vayan a encontrar. Yo me quedo abierto, porque de esta forma yo les puedo seguir compartiendo esto, pero solo yo me mantengo abierto. No escéptico, ni tampoco creyendo al 100%. Yo siempre les he dicho que sigamos el camino medio, creer, pero a la vez como que no dejar que eso controle tu vida. Y yo voy a seguir teniendo estas experiencias para seguirles compartiendo a ustedes qué es lo que yo puedo percibir desde el punto espiritual y desde otros ojos. No el ojo turista que viaja a los países, sino el Enrique espiritual que percibe, que tiene esta percepción diferente y puede contarles otra perspectiva, desde una perspectiva espiritual latina, si lo pueden llamar así. Y lo voy a seguir interpretando y compartiendo con ustedes. Eso ha sido todo por el video de hoy. No se les olvide que los quiero mucho. Muchas gracias por ver estos videos. De verdad los hago con mucho cariño, con mucho amor, con ganas de seguirles compartiendo mi perspectiva del mundo y las historias espirituales que tanto les gustan. Sin más nada, les deseo que estén súper bien. Los amo. Y no se les olvide, oro y miel para todos ustedes siempre. Y no lo sé, ¿cuándo volveré a México? ¿Quién sabe? Los amo. Hasta la próxima.